Saludos cordiales, estimados televidentes. Con ustedes el hermano Francisco Loidi, presbítero, conocido como Padre Pachi, de la comunidad Jesús Solidario. Hoy comenzamos el retiro cuaresmal, que va a durar una semana. Yo quiero invitarles con todo corazón a que se queden la semana entera, y también quiero invitarles a que de alguna manera se sumerjan en un clima como de oración. En vez de estar haciendo dos cosas a la vez, pues ojalá pudieran hacer solo una. Hoy es el primer día y bueno, pues vamos a meternos un poco en lo que es la Cuaresma. Por ahí voy a empezar con un recuerdo que yo tengo desde hace muchos años. Recuerdo perfectamente que las Cuaresmas bajaban todos los espectáculos, había mucho menos jolgorio, mucho menos ruido, era bastante diferente, y sobre todo donde se notaba mucho más era en que los teatros apenas daban cosas y lo que daban era básicamente religioso, aunque no del todo. Bueno, pues bien, aquello ya no va a volver nunca, ni aquello ni nada de lo que fue la Cuaresma anterior. Por eso a los que tienen una edad como la mía o algo menor, pues yo les recomiendo que no sueñen con volver a las cosas que ya pasaron. Hoy tenemos las tiendas abiertas de día y de noche, los espectáculos, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, y aparte de eso estamos en una sociedad muy pluralista, tanto en lo religioso como en lo cultural. En aquel tiempo era una sociedad unitaria, todo el mundo era cristiano, aunque las prácticas pues fueran diferentes en unos y en otros casos. ¿Se sacaba el Santísimo a las calles? Sí, pero miren, hoy por mucho que lo saquen, no va a cambiar nada. Van a seguir los espectáculos, tiendas abiertas, etc. Es decir, la Cuaresma actual no se va a notar que sea Cuaresma. Y yo quería hacerles dos recomendaciones, dos cosas que conviene que evitemos. La primera, que no piensen en volver al pasado. Y eso también hay que decírselo a los hermanos sacerdotes, que no vuelvan a hacer cosas que se hacían antes, pero que hoy día ya no van a tener sentido. Y otra cosa que hay que evitar es la espiritualidad acumulativa. ¿A qué me refiero con eso? Pues que en la Cuaresma se multiplican los actos de las iglesias y que no por multiplicarse crecemos en fervor, en conversión, etc. Porque lo que nos transforma es aquello que le toca al núcleo de la persona. Es como el que come mucho. Hay gente que come muchísimo y nunca engorda. Bueno, pues también en la vida espiritual. Entonces el pensar que hay muchos actos, y claro, ¿qué le ocurre al padre de la parroquia? Pues le ocurre que desea que vaya mucha gente, y entonces él le va a decir a usted que tiene que acudir, que es muy importante, y usted se encuentra con que tiene un trabajo de 8 horas o más, que tiene una familia y que claro, todos los días yendo a actos religiosos, pues que no va a poder con todo ello. Entonces no se preocupe, usted haga lo que pueda hacer buenamente, pero sobre todo vaya al centro de las cosas. ¿Y qué es el centro de las cosas? Pues mire, yo le digo con una formulita pequeña, fortalecer el núcleo de la persona cristiana, fortalecer el interior, lo que llevamos más adentro, eso es lo que hay que fortalecer. La espiritualidad acumulativa no nos hace crecer más, aunque nos pidan que vayamos a muchos actos. Y en ese fortalecimiento del núcleo y del interior de la persona tiene mucha importancia la oración personal afectuosa. Fíjese lo que dice el Evangelio del miércoles de ceniza, que ustedes seguramente se acordarán de él. Dice, cuando vayas a orar, métete en tu habitación, cierra la puerta y allá a solas ora a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto se dará perfecta cuenta de lo que estás haciendo.
Y añade otra cosa, dice, no hables demasiado, como los paganos que se imaginan que por hablar muchísimo, pues que Dios les va a escuchar. Dios sabe lo que usted necesita antes que se lo pida. Esas son palabras de Jesús, yo se las recuerdo. Entonces, resumiendo, no va a volver el pasado, metámonos en el presente y acomodemos nuestra nueva situación de una ciudad pluralista y llena de cosas y tiendas abiertas y todo lo demás, pues a algo que llene nuestro interior, nuestro núcleo. Bien, yo una recomendación que podría hacer, reserven a poder ser 15 minutos, no es mucho, 15 minutos todos los días para tener un rato de oración personal silenciosa. Eso les recomiendo para la Cuaresma que empezamos hoy. Entramos pues ya en esta emisión de hoy y vamos a comenzar haciendo una breve oración. Les invito a cantar si lo saben y si no a escuchar esta breve canción. Como el Padre me amó, yo los he amado, permanezcan en mi amor. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, frutos daréis en abundancia. Mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. No veréis amor tan grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Preguntémonos con esta canción, es una bella canción de Kairói, preguntémonos, ¿cómo llegó el amor de Dios hasta usted? ¿Cómo llegó hasta mí? Porque claro, como el Padre me amó, dice Jesús, yo los he amado. ¿Cómo nos ha llegado? Es bueno meditar en ello. Pues normalmente nos llega por nuestros padres. El amor que ellos nos tienen es una expresión del amor de Dios. Por lo tanto, cuando los padres nos quieren de verdad y mucho, nos llega con mucha fuerza el amor de Dios. Esa es una de las formas, pero luego hay otras.
Porque claro, usted lo bautizaron y luego lo llevaron pues a un kinder, y en ese kinder pues alguien le habló de Dios, y luego usted llegó a una parroquia, ahora pertenece a lo mejor a un grupo, va a misa los domingos, etcétera. Por todos esos recursos, cuando hizo la primera comunión, pues por todos esos medios el amor de Dios va llegando hasta nosotros, ¿eh? Bueno, entonces vamos orando sobre eso. Yo voy a ir hablando ahora más despacio, pensando, Dios me ha enviado su amor a través de mis padres. ¿Cuánto tengo que agradecerlo? Es una belleza. Dios actúa a través de instrumentos humanos. Y luego pues hubo otras personas, educadores, quizás también en el colegio donde voy o en la escuela, me encontré con alguno que nos decía algo de Jesús. Realmente son caminos muy buenos, muy hermosos, por los cuales debo dar gracias a Dios. Y una cosa, Jesús nos pide algo en esta canción. ¿Se han fijado ustedes? Dice, permanezcan en mi amor. Bueno, ¿y qué significa eso de permanezcan? ¿Por qué pregunta lo de permanezcan? Porque ya nos lo ha dado. Hemos recibido el amor de Dios a través de Jesús y luego por todos los demás medios, y entonces como que nos dice, consérvenlo, acreciéntenlo, permanezcan en ese amor, no se vayan de ese amor, déjense rodear por él, déjense querer por ese amor. Vamos así poco a poco, orando, despacito, recogidos, o sea, como que usted está concentrada en su interior, escuchando la silenciosa voz de Dios, y va orando con ello, con la letra del canto. Y si lo sabe, también cantándolo a solas. Como el Padre me amó, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Y sigan orando mientras yo voy a hablarles ahora del pasaje evangélico que he elegido para este día. Porque miren, la Cuaresma es una palabra que está muy emparentada espiritualmente, por lo menos, con la palabra conversión. Y entonces he elegido un texto que es Marcos 1, 14 y 15, y se lo voy a leer. Cuando detuvieron a Juan Bautista, Jesús marchó a Galilea y empezó a proclamar la buena noticia de Dios. Y decía, el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en la buena noticia. Esto es palabra del Señor. Bueno, Jesús empieza así. Esta es la primera predicación de Jesús, probablemente, y es además el tema preferido permanente, lo del reino de Dios. Y Jesús empieza en circunstancias trágicas, porque él era discípulo de Juan Bautista, por poco tiempo, pero allí estuvo, y allá fue bautizado, como veremos otro día. Por lo tanto, la circunstancia trágica es que detienen al maestro, y Jesús se marcha. ¿Y por qué se va? Pues mira, está muy cerca de Jerusalén. Está en la otra orilla del Jordán, pero ya al final, cerquita del Mar Muerto. Si tienen un mapa lo pueden mirar, sus Biblias lo tienen. Y aquello está cerca de la capital. Las fuerzas del orden y de la religión judías y romanas están en Jerusalén. Han cogido al maestro, pueden perseguir a los discípulos. Entonces él se retira. Es decir, dicho en román paladino, como decíamos antes, se escapa. Pues podía escaparse Jesús, tener miedo. Claro, la carta a los romanos nos dice que era en todo igual a nosotros menos en el pecado. Y como no era un hombre que se metiera en peligros sin necesidad de ellos, pues se marcha de la zona de peligro y se va hasta Galilea. Caminando, claro, una distancia para aquel tiempo considerable y grande.
él procede de allá y él conoce Galilea. ¿Por qué conoce Galilea? Porque ha trabajado allá. Trabajaba de albañil, más que de carpintero, no había mucha madera en Galilea, y iba a ciudades que pudieran tener trabajo. Y había una ciudad griega muy conocida que fue destruida 2 veces porque tenía judíos que se levantaban contra Roma más o menos, y era una ciudad importante que tenía todos los instrumentos de las ciudades griegas, tenía teatro, tenía también termas, tenía de todo, y se llamaba Séforis. Pero Jesús no va a ir a Séforis a predicar, los evangelios no la mencionan. Bien, a lo que iba, él va a Galilea, y en Galilea pues empieza su predicación con estas palabras: el reino de Dios está llegando. Es una frase muy valiente. ¿Por qué es valiente? Pues muy sencillo, miren, los profetas anunciaron el reino de Dios como algo futuro. Jesús lo pone como presente, está llegando. Era consciente de que llegaba con él. Él sentía dentro una imponente misión de parte de Dios, la misión de anunciar que el reino de Dios estaba llegando. Eso era una noticia, realmente una buena noticia, una gran noticia para el pueblo. Y él les dice: está llegando, por lo tanto, conviértanse y crean la buena noticia. Vamos a ver esas 2 palabras. Convertirse y creer, todo es uno. Convertirse significa que usted da fe. La conversión la entendemos nosotros generalmente con un sentido demasiado ético. No, hay una conversión anterior a la conversión ética. Yo la voy a llamar conversión existencial, y es el dar crédito de verdad a las palabras de Jesús. Y entonces cuando él dice conviértanse y crean, podríamos traducir así: creyendo se convierten. ¿Creyendo en qué? En la noticia que yo les doy. ¿Y cuál es la noticia? Creyendo en el reino de Dios, que llega, y si llega usted quiere entrar en él, claro, lógicamente. Bueno, entonces pues ahí estamos con Jesús en la primera predicación que luego se extendería constantemente al resto. Bueno, fíjense bien en algo. Jesús no habla solo de Dios. A Jesús no lo llevaron a la cruz por hablar de Dios. Jesús habla de Dios y su reino. Es decir, habla de Dios y de algo que es social, porque un reino puede ser un reino espiritual, pero es un reino, el de Jesús, real, que está abajo, donde Él quiere establecer ese reino. Por lo tanto, a Él lo van a llevar a la cruz porque habla mucho de ese reino de Dios que está en el polo opuesto de la dominación romana, pero también del proceso que están llevando los líderes judíos. También está muy lejos de eso. Entonces Jesús habla del reino de Dios. Claro, no hay reino de Dios sin Dios, evidentemente. Por lo tanto, Dios claro que entra, pero entran otras muchas cosas. ¿Qué significa reino de Dios? Pues Él nunca lo explicó. Es decir, dio muchas aclaraciones, con parábolas, con comparaciones, pero hacer algo que a nosotros nos gusta, una definición, a ver, ¿qué es el reino de Dios? Eso nunca. Jesús era poeta. Jesús hacía sugerencias, hacía insinuaciones, llamaba la atención, bueno, y también de vez en cuando decía, bueno, si quieres seguirme, tú ven y sígueme también. Pero mucho era una enseñanza que a nosotros nos resulta por eso a veces un poco más difícil de entender. Una enseñanza parabólica, una enseñanza cargada de sentido poético, con muchas sugerencias. Bueno, pues bien, así va a hablar Él, con ese lenguaje, y nunca nos va a decir qué es el reino de Dios. Pero nosotros nos damos cuenta, miren, ¿qué es el reino de Dios? Pues es una sociedad donde el Evangelio se viva con bastante intensidad. Pero claro, Él vivía en una sociedad teocrática y nosotros vivimos en sociedades democráticas,
donde hay una separación entre lo religioso y lo civil, por lo menos en los países cristianos. Esa es también la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Y entonces, en este mundo semejante a esto, como una sociedad democrática, pues, ¿qué podemos decir del reino de Dios? Pues mire usted, una sociedad no va a coger el Evangelio para gobernarse, pero el espíritu del Evangelio, lo que hay dentro del Evangelio, todo político cristiano lo debiera tener bien introyectado para poder hacer aplicaciones prácticas a la vida política desde ahí. Decía un sabio que con las bienaventuranzas no se puede hacer política, y un teólogo de primera categoría le dijo, pero sin las bienaventuranzas y su espíritu tampoco hará usted buena política. Hay que tenerlo bien en cuenta. Bueno, pues esto es lo de Jesús. Él pues nos va a invitar a la conversión, y ese es su programa, y no nos va a decir nunca exactamente en qué consiste, pero nos es relativamente fácil. Cualquier cosa del Evangelio que leamos podemos decir, esto es del reino de Dios, esto pertenece al reino de Dios, y lo sabemos muy bien, lo sabemos perfectamente. Jesús, pues, desde cerca de Judea se va hasta Galilea, y allá empieza su predicación con esas palabras. Ahora, en este momento, lo que sí quisiera yo detenerme un poquito es a explicarles qué es eso de la conversión, porque es posible que no lo sepamos bien. Ya se lo he dicho, hay una conversión ética y una conversión existencial. De esto voy a hablar más. Y la primera conversión, la más importante de todas, la que tenemos que poner empeño, es la conversión existencial, que es la conversión a la fe en Jesucristo. Eso es lo primero que tenemos que hablar en este momento. Pero nos vamos a detener un momento y volver a la canción y a una pequeñita oración. Un poquito de recogimiento en este momento. Les voy a recordar una canción que ustedes conocen y que la van a cantar si la saben. Yo creo que sí, porque la cantan en las iglesias. Una canción que dice, tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. ¿Ustedes se acuerdan de esa canción? Bueno, es muy bonita, la vamos a cantar, la van a cantar, y ustedes que la escuchan y que la saben, si pueden, cántenla también. Tu reino, Señor, venga a nosotros tu reino, Señor. Dios mío, da tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a los humildes con rectitud, para que rija tu pueblo con justicia, y a los humildes con rectitud.